Me pidieron que explique un concepto que aparece en Sifrei Kabbalah, en los libros de mística judía, a pesar de que yo no soy un mekubal, no soy cabalista ni nada por el estilo, y no me dedico al tema tampoco, y no me dedico a explicar estos temas tampoco, pero por cuanto este tema aparece en los Sifrei Hasides, en los libros de pensamiento hasídico, es un tema general, extremadamente amplio y complejo, pero tiene una aplicación práctica, entonces voy a explicar este tema, por lo menos en forma general. Para explicar todos los detalles habría que sentarse con un libro y explicar detalles y detalles y horas y horas y horas de explicación. No es el objetivo, no es mi trabajo. Por lo menos tener una idea del concepto en forma general, cómo entenderlo correctamente y cómo aplicarlo. El concepto se llama Shviras HaKeilim, literalmente rotura de recipientes. Pero como introducción, antes de hablar de este tema, hay que tener en cuenta un punto fundamental. Cuando uno lee y estudia asuntos de Kabbalah, asuntos de mística judía, uno tiene que saber que no está estudiando asuntos materiales. Vamos a hablar de Keilim, recipientes. Vamos a hablar de Oirois, luces, diferentes mundos y diferentes emanaciones divinas, etcétera, y que se rompieron y que aparentemente hubo algo mal y por eso se rompió. Dios libre y guarde de pensar de esa manera. No hay recipientes, no hay luces, no hay mundos y no hay nada de esto. Es todo algo abstracto y es una forma humana de entender algo que no es humano, algo que es totalmente elocus, divinidad, totalmente abstracto, y nosotros utilizamos ejemplos de nuestro mundo material en el que nosotros vivimos para entender aquellas cosas que no son materiales. Entonces, cada vez que yo diga kli, recipiente, nadie piense que hay un recipiente ahí, una olla en algún lado dando vueltas por el mundo, en donde haya algún tipo de luz y se rompió la olla y salió la luz volando para todos lados. Este no es el punto. Este no es el punto. Sino que de vuelta es algo abstracto para que nosotros podamos entender. Te damos un ejemplo material. Bien. Dicho esta introducción, en Kabbalah se explica que existen diferentes etapas en el proceso creativo divino. Cada una de esas etapas no es que ocurrió una vez y siguió el mundo así como está y aquí está el mundo dando vueltas. No, señor. El proceso creativo divino es Dios renueva con su bondad la creación entera constantemente. Como explicó el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, sobre el versículo por siempre Dios, tu palabra está sostenida, firme en los cielos. La creación divina es constante, como quien habla y tiene que ejercer su capacidad de hablar de forma constante para que se escuche lo que dice. Quiere decir que cada uno de los procesos que son descritos en el, por así decir, el mapa de Kabbalah, de la mística judía, cada uno de las partes del proceso, etapas del proceso creativo, son etapas que constantemente están ocurriendo. No paran nunca. Dicho esto, una de esas etapas se llama Shviras HaKeilim, rotura de los recipientes. Hay un mundo que se llama el mundo de Toyu, como dice la Toira al comienzo de la creación. La tierra estaba desordenada, desolada. Esto es Toyu. Es un mundo que se llama Toyu. Un mundo desordenado que en un minutito vamos a ver por qué estaba desordenado. Y hay un mundo que se llama Tikkun. Tikkun significa el arreglo. El mundo de Tikkun representa aquello que se repara del mundo de Toyu. El mundo de Tikkun repara al mundo de Toyu. El mundo del arreglo, por así decir, repara al mundo del desorden. ¿Qué es el mundo del desorden? Para entender esto, en Kabbalah, principalmente de la Arizal, se habla de Oirois y Keilim. Oirois significan revelaciones divinas. Keilim significa literalmente recipientes, pero en la práctica lo que quiere decir estos dos niveles es la capacidad divina de revelar, de mostrar, de dar, y la capacidad divina de retener, de no mostrar, de no dar, de ocultar. Esto es Oir y Kli, luz y recipiente. En el mundo de Toyo había una luz impresionante, una revelación divina muy fuerte, pero el Kli, los recipientes, los Keilim, eran pequeños. Así está explicado en diferentes lugares en Kabbalah, en Hasidus. Los recipientes eran pequeños, mucha luz en pocos recipientes. Esto generó, con la intención divina, no fue un error ni nada por el estilo, con la intención divina de que estos recipientes se quiebren. En un minutito vamos a explicar qué significa eso. Que estos recipientes se quiebren. Automáticamente todo aquello quebrado se transforma en este mundo material que nosotros tenemos,
en multiplicidad de cosas. Es como de algo simple, una vasija única, se rompe y genera un montón de partes. Esto explica en la mística judía cómo puede ser que de un Dios único aparezca multiplicidad de cosas. Aparentemente de un Dios único tendría que existir una única cosa. Pues esta multiplicidad, una de las etapas de este proceso de creación de esa multiplicidad, es Shviras HaKelim, es la rotura de los recipientes. Por el otro lado, en el mundo de Tikkun, en el mundo de reparación, por así decir, es al revés. Oirois mu'atim kelim merubim, poca luz, poca revelación divina y mucho recipiente. El objetivo final de toda la creación es tener la virtud del mundo de Toyu, que son muchas luces, en la virtud del mundo de Tikkun, que son muchos recipientes. Oires de Toyu, Bekelim de Tikkun, la clásica expresión, en cuyo caso tenemos una combinación de ambas cosas, y esto es lo que significa la venida de Moshiach pronto en nuestros días. Oires de Toyu, Bekelim de Tikkun. Luces muy fuertes del mundo de Toyu, del desorden, en amplios recipientes del mundo de Tikkun. Bien, todo esto explicado, tenemos que entender qué es un kli, qué es un recipiente, qué significa que se quebraron los recipientes. Para entender esto, Hasidus trae el ejemplo de una palabra. Por ejemplo, la palabra Baruch. La palabra Baruch está compuesta de varias letras. Beis, Reish, Vav, Hav, 4 letras. Cuando uno tiene esa palabra con esa combinación de letras en ese orden, entonces uno tiene un concepto dentro de esas letras. Bendito. Esto es lo que quiere decir Baruch. Cada bendición empieza Baruch Ato Hashem, bendito eres tu Dios, etc. Baruch es bendito. De vuelta, palabra completa con 4 letras en ese orden. Si uno separa las letras de esta palabra, cada letra queda por separado y tiene, por así decir, una reflexión de ese concepto que antes formaba. La Beis por un lado, la Reish por otro lado, la Vav y la Hav. Cada letra va a estar separada. El concepto general bendito, por así decir, se perdió, no está más, porque uno ve una Beis, una letra Beis nada más. Uno puede entender como si fuese Rosh y Teves, como la abreviatura de una palabra, que la Beis corresponde a Baruch, pero tiene que ver en el contexto general que esa letra representa tal palabra. Quiere decir que algo del concepto está en esa letra. Pero si uno solamente tiene una Reish, nunca va a llegar a la conclusión de que esa Reish representa la palabra Baruch o pertenecía a la palabra Baruch, bendito, etc. Entonces, cuando uno tiene la palabra, tiene el concepto. Cuando esa palabra se separa en todas las letras, por así decir, se quiebra, esa palabra se pierde el concepto, se retira la luz de los recipientes. El recipiente son las letras. La luz es el concepto, el contenido dentro de esas letras. Cuando se quiebra esta palabra, se separa en cada una de sus letras, se pierde el concepto. Pero parte de ese concepto queda en el interior de cada una de estas letras. Y más aún, cuando se quiebra cada letra y se parte cada una de ellas, se pierde más el concepto. Pero la energía, en Kabbalah se llaman nitzoitzois, las chispas de la energía del concepto que estaba contenido en esa palabra, queda dentro de cada una de las letras y cae, por así decir. No es que haya un lugar arriba y un lugar abajo, de vuelta, volviendo a la introducción, sino que cae significa que se oculta el concepto que había en esa palabra en cada letra y en cada parte de cada letra. Y por lo tanto, se oculta ese concepto y da lugar a entender cualquier otra cosa. Lo mismo pasa cuando uno explica un concepto con muchas palabras y pocas ideas, o pocas palabras y muchas ideas. ¿Qué significa esto? Cuando uno está explicando una idea a una persona que ya conoce, ya sabe de un tema, puede explicarle con pocas palabras y va a incluir todo el concepto y ilumina el concepto más que las palabras. Cuando uno está pensando también, ilumina el concepto, uno tiene clara la idea y las palabras son algo secundario. Pero cuando uno explica un concepto para alguien que no tiene idea de lo que está escuchando, tiene que hablar muchísimo, en donde el concepto se oculta, digamos, detrás de esas palabras, y lo que se ve, lo que se siente son las palabras. Son importantísimas cada palabra, y que haya muchas palabras, muchos ejemplos, etcétera, para que se entienda el concepto complejo que uno está explicando. Entonces, esta es la idea de que se oculta un concepto tras las palabras. En el momento que uno piensa, el concepto está claro, las palabras ocultas. En el momento que uno habla, el concepto se oculta en las palabras. Y el que escucha tiene que tener cabeza, kop, en Yiddish, para escuchar y para entender el concepto que uno está transmitiendo tras esas palabras amplias y muchas, etc. Bien, dicho esto, volvemos a Shviras HaKelim.
en el mundo de Toyo, en la rotura de estos recipientes famosos. No se rompió nada. La carbona, la intención divina era que en ese mundo funcione de esa manera, en forma desordenada, en forma de que cada parte de ese mundo no podía soportar a las otras partes de ese mundo y se quiebre y se destruya. ¿Para qué? Para formar y generar multiplicidad en el mundo y para formar y generar en el mundo ocultamiento de la presencia de Dios. De manera tal que nosotros, cada uno de nosotros, en particular el pueblo judío, pero cada uno de nosotros podamos utilizar el mundo que tenemos a nuestro alrededor, para elevar cada una de las chispas que quedaron, de cada una de esas letras, de cada una de las partes de esas letras que forman el mundo material que nosotros vemos, elevar esas chispas a través de utilizarlas en el servicio a Dios y retornarlas, recomponer, por así decir, esos keilim, esos recipientes quebrados. Retornar esas chispas a la presencia de Dios. Nuestros sabios explican en Hasides, en la práctica lo que ocurre es lo siguiente. Dios creó un mundo material. Dios creó un cuerpo, Nefesh Abamis, un alma animal. Y Dios creó un Nefesh Elekis, un alma divina. El alma divina desciende dentro del alma animal. El alma divina para ella no necesita ningún tipo de arreglo. Está bien donde está, tiene temor a Dios, amor a Dios, etc. Pero desciende a este mundo para refinar el alma animal, para refinar el cuerpo, para refinar el mundo que tiene a su alrededor. ¿Qué significa refinar? Utilizar cada uno de los asuntos de su vida, en particular, de su cuerpo y del mundo a su alrededor, en el servicio a Dios. Esto se llama Avodas Abirurim, el trabajo del refinamiento. Nuestros sabios explican que hay Reish Pei Ches, 288 chispas que hay que refinar, como está escrito, Ruach Elokim berajefes al pnei hamayim. El Espíritu de Dios estaba flotando por sobre la faz del agua. Merrajefes tiene las letras de Reish Pei Ches, 288 meis, muertos. Es decir, descendieron esas 288 chispas en el mundo para refinarlas. Nuestro trabajo es refinarlas. En la práctica, cuando el pueblo judío salió de Egipto, dice, Ve'eirev Rav al Aitam, una mezcolanza grande subió con ellos. Rav es Reish Beis. Reish Beis es 202. Significa que de las 288 chispas, como son en el mundo de Atzilus, que ahora no importa qué significan, un mundo muy elevado, y después cada vez que van descendiendo mundo tras mundo, se subdividen, se quiebran, por así decir, más esas letras y chispas, generando más y más multiplicidad, hasta que en este mundo material tan bajo ni siquiera se percibe la presencia de Dios. El pueblo judío, cuando salió de Egipto, de esas 288 chispas, refinó 202 chispas, quedando solamente 86 chispas que refinar, que esto es lo que nos queda a nosotros. El número 86 representa la naturaleza, Hateva, que suma también 86, que es el mismo número que suma el nombre de Dios, Elohim, que representa juicio, ocultamiento, naturaleza. El trabajo de cada uno de nosotros es refinar la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor para ver y para poder revelar en la naturaleza la presencia misma de Dios, que no esté oculto la presencia de Dios. Ahora bien, este es el proceso general de Shviras HaKeilim, la rotura de los recipientes. Hay muchísimo más para entender detrás de esto, y simplemente como resumen, lo que significa el ejemplo dado en Hasides es de una palabra con su contenido que se pierde, se eleva, por así decir, a través de que se separan las letras de ese recipiente, se quiebran las letras más aún y caen, por así decir, en el ocultamiento más profundo. Y es el trabajo de cada uno de nosotros elevar esas chispas que quedaron impregnadas, por así decir, en cada letra y en cada parte de cada letra quebrada, para elevarla de vuelta hacia Dios, utilizándolo en el servicio a Dios. Paréntesis nada más, ¿por qué hablamos de letras y letras quebradas? Porque dice en la Toira al comienzo de la creación, Dios dijo que sea la luz, Dios dijo que sea esto, aquello, etc. Como dicen nuestros sabios, con 10 frases fue creado el mundo. Esas frases, esas palabras, justamente son las que se quiebran. Se separan las letras, se quiebran y caen en la impureza total, que Dios creó el sistema de esta manera, con esta intención, para que nosotros, cada uno de nosotros, saquemos toda esa energía de las impurezas y la elevemos hacia Dios. Y a través de que cada uno de nosotros se refine a sí mismo, refine su alma animal, su cuerpo, el mundo que tiene a su alrededor, y eleve cada una de las chispas que cayeron, etcétera, como ya expliqué, hacia Dios. Esto va a generar la venida de Moshiach pronto en nuestros días.